Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saludo con el gusto de siempre. Esta semana quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del nudo Giordano del acceso a la protección de datos personales. ¿A qué me refiero con esto? En la antigua Grecia, cuando Alejandro Magno fue el gran conquistador de Asia y una buena parte de Europa, existía una ciudad o un reino, Frigia, que había sido fundada por Giordano, o Gorgias, como se le llamaba. Él había sido electo rey y en agradecimiento dedicó un monumento a los dioses, en el cual era una lanza amarrada a su carro con un nudo muy complicado. De ahí que se tomó la tradición de que quien pudiera hacer el nudo sería el legítimo heredero de Gorgias. Pasaron los tiempos, nadie podía deshacer el nudo, hasta que un día Alejandro Magno conquista la ciudad y le explican que para ser investido como legítimo rey tendría que deshacer este nudo. ¿Qué fue lo que hizo Alejandro Magno? Tomó su espada y de un solo golpe cortó el nudo. De esta manera fácil y fáctica por la fuerza es como se legitimó. ¿Por qué lo traigo a colación? Hoy en día tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Una ley que protege tus datos personales, los míos, ante las instituciones del Estado y las limita al uso y tratamiento de dicha información. ¿Cuál es el riesgo? En los últimos días se ha vuelto polémica la intencionalidad del presidente de querer deshacer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el órgano garante de acuerdo a la Constitución que protege tus datos y mis datos personales. Pareciera ser, es su forma de romper ese nudo Giordano para no tener limitaciones en el tratamiento de datos personales. Y esto reviste una característica muy delicada. Recordemos que en el pasado el uso y el tratamiento de estos datos fue materia de estrategias desde el gobierno para condicionar programas sociales, apoyo a sectores productivos y demás. Es por ello que siempre tenemos que tener esa protección, porque no basta ser beneficiario en algo de los muchos aspectos que el gobierno debe proveernos, sino también que estos no vayan condicionados y posteriormente nos quieran recordar el favor que nos hizo el Estado de cumplir con su obligación para con nosotros. En los últimos días también hemos visto que en estas jornadas de vacunación en contra del COVID-19, que bueno, la verdad hay que decirlo tampoco, no ha sido una estrategia lo más adecuada, ni se han contado con las vacunas adecuadas para ello. ¿Qué hemos visto? Que por una parte personal de salud le toma los datos personales a las personas de tercera edad, que son los primeros que se están por parte de la población en vacunando. Y después de ello, los llamados servidores de la nación, que no son parte de otra cosa más que esta burocracia que está encargada de los programas sociales, les toma datos personales, les toma fotografías e incluso fotografía a su credencial de elector. ¿Con qué motivo? ¿Con qué objeto? Recordemos que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados establece en el artículo 22 que se exceptúa de las obligaciones cuando se trata de temas que implican una cuestión de salud o de prevención a la población. Es decir, cuando se trata de temas de salud, de seguridad social, etcétera, se puede obviar el consentimiento que debemos de dar para proporcionar nuestros datos personales. Sin embargo, este tema que se podría justificar con el tema de la vacunación se salva cuando te toman tus datos personales para vacunarte. Lo que no se justifica es porque una segunda institución recoge datos personales cuando las de salud ya lo hicieron. Esto es preocupante porque, recordemos ustedes y yo, nuestras generaciones y las subsecuentes de ellos, teníamos una cartilla de vacunación. No hay precedentes que nos hayan tomado fotografía, credencial de lector de nuestros padres cuando nos llevan a vacunar contra la viruela, la poliomielitis, la pentavalente, etcétera. Ni a nuestros hijos tampoco nos lo pidieron. ¿Cuál es el motivo por el cual hoy en día están pidiendo estos servidores públicos de los programas sociales tus datos personales? Porque esto va a llegar. Ahorita son las personas de la tercera edad, pero supuestamente en las campañas de vacunación va a haber una vacunación también para cada uno de los segmentos de la población subsecuente y a todos nos irán a pedir los mismos datos. Esto es preocupante porque no hay certeza qué van a hacer con nuestros datos, qué tratamiento van a hacer. Ojalá y nos equivoquemos aquellos que pensamos que le quieren dar un uso electoral, un uso de condicionamiento o incluso hacernos ver como si fuera un favor el que nos están haciendo cuando es el cumplimiento de unas obligaciones del Estado, proveer de servicios de salud a la población. Para algo pagamos impuestos y lo pagamos desde el más democrático que es el IVA en cada compra que hacemos hasta los que trabajamos y declaramos nuestros impuestos, nuestros ingresos por el ISR. En fin,
No es una dádiva, no es un favor, ni mucho menos lo que hace el gobierno en este o cualquier otro beneficio que traiga para la población. Es el cumplimiento de obligaciones no del gobierno, sino del Estado mexicano. Preservar estas medidas y esta protección de nuestros datos personales no es otra cosa que actualizar lo que es un derecho humano consagrado en el apartado A del artículo 6 y del 16 constitucional. Por tanto, tu protección, mi protección y la protección de todos nuestros datos personales no es una dádiva, no es una anuencia que nos da el gobierno. Es el cumplimiento de sus obligaciones con la Constitución y tratados internacionales de la materia. No quisiéramos pensar que de esta manera, en vez de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, en la ley, el gobierno lo que está es sacar la espada del uso presupuestal y de los programas sociales y romper el nudo que debería legitimar y dar condiciones muy especiales y específicas para el acceso a nuestros datos personales. No es solamente un tema de administración pública, es un tema de protección de datos, de garantías constitucionales, pero sobre todo también de preservación de nuestra libertad como ciudadanos. Que nunca más regresemos a los tiempos en que el ser beneficiario de un programa social, de una acción de gobierno, implicaría un favor o tener un compromiso con los gobernantes, porque esos forman parte de esas etapas del pasado que nos ha costado muchísimo y que quisiéramos pensar hemos evolucionado como sociedad y nuestros gobiernos y nuestras formas de gobierno también han evolucionado para dejarlas en el pasado. Este es el reto, evitar que esta sea la forma de resolver y darle vuelta al cumplimiento de obligaciones y se rompa el nudo Giordano que nos protege y sobre todo garantiza que nuestros derechos ARCO sean prevalecidos y salvaguardados por el Estado. Esa es mi opinión, hablando de derecho entre lo público y lo privado.